Amigos, sean todos bienvenidos a este su programa de Una Generación a Otra. Mi nombre es Jocelyn Chadid y espero que la pasen muy bien el día de hoy con la historia que les voy a contar. La historia es mía, para que me conozcan un poco. Bueno, cuando yo era pequeña, mi mamá notó en mí ciertas conductas que no le parecían normales para una niña de esa edad. Pues era agresiva, me mordía, me daba golpes en la cabeza, no prestaba atención cuando ella me hablaba y mi mamá dijo, aquí hay una cosa rara, voy a llevar a la niña para el médico. Me llevaron al neurólogo y resulta y pasa que en exámenes que me hicieron, electros, resultó que tenía epilepsia. Y el doctor en otros estudios pues dijo, bueno, la niña tiene hiperactividad, tiene desorden de atención, tiene la epilepsia, la niña no va a poder estudiar. Pero mi mamá, obviamente se podrán imaginar cómo se puso ella, que a una mamá le digan todo eso de la niña, una niña tan pequeña. Ella tenía o tiene, o en ese tiempo mi hermana estaba pequeña, la mayor, tenía 3 años. Y me cuenta mi madre que eso fue un golpe muy duro para ella porque no sabía qué hacer, mi mamá estaba separada. Y bueno, ella dijo, no podemos limitarnos, vamos a hacer que la niña estudie. Habló con mi abuela porque siempre estuvieron juntitas. Y yo empecé a estudiar, pues fui al maternal, mi hermana, la mayor, Cristi, me acompañaba en ciertas ocasiones como para que yo me adaptara. Bueno, cuando empezamos el preescolar, sí, ya yo estaba estudiando solita y fue como algo un poco, nuevo, obviamente para mí, porque me tuve que adaptar a muchas situaciones, no me gustaba compartir mucho con niños, siempre quería estar sola, haciendo mis actividades solas y de hecho hasta el sol de hoy soy así, me gusta hacer las cosas solitas porque soy un poco perfeccionista. Bueno, vámonos a la primaria, les voy a contar. Cuando nosotros empezamos la primaria, mi hermana y yo, ya nos fuimos para Venezuela, nos quedamos allá definitivo, pues eso pasó en Venezuela, nos vinimos y estudié entre los dos países. Bueno, llegamos a una ciudad nueva, a un barrio nuevo, a amiguitos nuevos, todo nuevo. Pero en ese tiempo la situación se empezó a complicar porque mi mamá, la situación económica, porque mi mamá era sola, era una mujer sola con mi abuela y tenía 3 niñas. Entonces mi mamá viajaba entre Venezuela y Colombia comprando mercancía y vendía de un país a otro y así pues era que nos mantenía. Nosotros llegamos a ese lugar nuevo y compraron un lote, un terreno. Y allí se construyó un rancho, como le dicen en Venezuela. Un rancho es una casa de zinc. Y mi tío, el hermano de mi mamá, también se mudó y compró otro lote y construyó otro rancho, que ese sí tenía, ese sí tenía el zinc nuevo, nuevecito. Y bueno, cuando nosotros empezamos la primaria, resulta y pasa que los niños en su ignorancia empezaron a burlarse de nosotros y porque nosotros llevábamos bolsas como bolsos, es decir, mi tía de acá de Medellín nos enviaba unas bolsas y nos enviaba ropa de parte de nuestras primas, Adriana Mesa, Cristina Mesa, mi tía Guiomar, bueno, toditos, después lo van a conocer. Y nos enviaron unas bolsas muy bonitas, cuadraditas, con asitas como de plástico y tenían un dibujito muy lindo de unos globos. Y esas bolsas nosotros metíamos los cuadernos, el lápiz y el borrador y ahí nos íbamos. Eso era nuestro bolso en ese tiempo porque no teníamos posibilidad de comprar unos bultos nuevos y zapatos y todo eso. Bueno, en fin, ya empezamos el bachillerato. Y en el bachillerato seguíamos viviendo en el mismo lugar porque no había todavía la posibilidad de construir una casa en bloques y seguíamos en el mismo rancho. Entonces los niños se burlaban, los compañeritos se burlaban de nosotros y nos dibujaban en los pupitres, en las mesitas, como ranchos cayéndose, ranchos cayéndose. Y se burlaban porque nosotros teníamos celulares. Mi mamá nos compró celulares a cada una porque ya estábamos en bachillerato, ya nos movíamos solitas en autobuses y ella decía que era cuestión de seguridad. Y se burlaban de nosotros porque teníamos celulares y decían porque, pues nos escribían en papeles, no nos lo decían personalmente. Decían, ¿por qué no compran bloques en lugar de celulares? Pues la ignorancia de los niños. Y así fuimos creciendo poco a poco. También les cuento, fue una etapa muy complicada, pero sin embargo no dejamos de estudiar, porque mi mamá, como podía, ella nos iba suministrando de las cosas que necesitábamos en la escuela, en el bachillerato, y así fuimos adelantando. Bueno, empezamos a estudiar, se empezó a construir la casa, gracias a Dios,
y empezamos a estudiar la universidad. Mi hermana y yo, mi hermana me lleva 3 años, como creo que ya les comenté, y queríamos estudiar medicina. Medicina obviamente allá en Venezuela en ese tiempo pues entrábamos a una universidad pública y solamente pagábamos lo que necesitábamos gastar de los trabajos, los pasajes y ciertas cosas que nos exigía la universidad. Pero no logramos entrar a medicina porque no teníamos el contacto que nos ayudara a ingresar a esa carrera y empezamos a estudiar licenciatura en computación. Yo noté que a mí no me gustaba la carrera y mi hermana sí se quedó allí estudiando. Yo dije, no es lo mío, me salí de la universidad, pues de esa carrera, y dije, voy a estudiar otra cosa, me voy a ir a otro departamento a averiguar. Y pues mi mamá y mi papá, que estaban separados, me pagan los estudios porque ya me lo habían comentado, vamos a intentarlo en otro lugar. En fin, todo se dio. Fui a ese otro departamento a averiguar para estudiar odontología porque ya tenía una prima que era odontóloga y me gustó mucho la carrera. Resulta y pasa que por cosas de la vida, cuando yo me iba a graduar de bachillerato, habíamos hecho un casting los días anteriores para televisión, para hacer ancla de noticias. Yo tenía 16 años en ese tiempo y mi hermana 19, y ella me dijo, hermana, hay un casting para trabajar en televisión como ancla de noticias y en la parte del entretenimiento. Era un canal de televisión local llamado TVCC. Y yo dije, es que a mí no me gusta la televisión, ¿qué voy a hacer yo allá, hermana? Me dice, vamos, acompáñame, yo hago el casting. Ella hizo el casting y pues estando ahí me dijo, hazlo, y yo lo hice. Resulta y pasa que de ciertas personas, creo que eran 100 y algo, si no mal recuerdo, quedamos nosotras dos. Yo quedé con 16 años seleccionada para ser ancla de noticias y mi hermana en la parte del entretenimiento, porque ella era más carismática, yo era un poco más seria, entonces me escogieron para eso. Cuando yo empecé a trabajar en televisión con mi hermana, fue un 2 de agosto, ese día exactamente me gradué del bachillerato, tenía 16 años y empezamos allí. De allí nos fuimos como que trabajando en otras cosas, también vendíamos ropa, las cosas que mi mamá llevaba de Colombia las vendíamos y así nos íbamos pues bandeando. Decidimos empezar la universidad, que era lo que les estaba comentando, me retrocedí un poquito, y yo di la noticia de que llegaba odontología a la ciudad donde estábamos viviendo, es decir, ya no me tocaba irme para otro departamento, gracias a Dios, y llegó la carrera en la universidad pública donde mi hermana estaba estudiando. Bueno, gracias a Dios, mire cómo se presentan las cosas, logré empezar a estudiar odontología ahí. Fue muy difícil, ¿por qué? Porque no teníamos los recursos y odontología, como todos saben, es una carrera extremadamente cara. Y dijimos, bueno, no importa, vamos a intentarlo. Mi mamá dijo, mija, estudie, mi abuela también, mi hermana me dijo, yo lo apoyo. Mi hermana se quedó en educación, mención, computación, y yo me quedé en odontología. Empecé a estudiar, fue muy complicado. Cuando llegué a tercer año, pues si les cuento todo lo que pasó de primer año a tercero, me quedo todo el tiempo aquí hablando, pero cuando llegué a tercer año de odontología, llegó un momento donde yo me tuve que retirar porque es que no tenía los recursos. Yo dije, bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer? No hay plata, hay que comprar muchos materiales, ya había que empezar a hacerle trabajos a los pacientes. Pues ya desde que uno empieza primer año ya atiende pacientes para irse adaptando, pero ya en tercer año había que, bajarse del bolsillo para poder hacer prótesis, cirugías, comprar muchos instrumentos, y yo no tenía esa plata. Y mi mamá tampoco tenía en el momento cómo costear toda esa carrera. Resulta y pasa que yo dije, bueno, me retiré como una semana porque dije, me voy a retirar definitivamente de la universidad porque no hay plata, y sin plata tú no puedes continuar. Mi mamá, bueno, hija, ¿qué vamos a hacer? Me retiré una semana y mi mamá después me decía, hija, vaya. Y yo, un día estaba en el centro con un amigo, con un odontólogo, de hecho era un amigo, pero ya se había graduado 2 años antes que yo, que estaba en tercer año, y él me dijo, yo sé por qué no pides plata prestada. Busca a alguien que tenga dinero, que te pueda ayudar, y después tú le pagas. Y yo dije, ¿será?
¿será que hago eso? Bueno, da la casualidad que iba pasando un amigo por la otra acera que también era odontólogo y yo dije, listo, voy a intentarlo. Y fui allá donde ese amigo y le dije, mira, está pasando esto, me voy a retirar porque no tengo dinero para estudiar y necesito que me prestes instrumental, que me prestes dinero y yo cuando me gradúe te pago. Algo que la gente diría, o sea, no me conocía en la parte de responsabilidad porque solamente éramos amigos pues de la universidad y todo eso. Él decidió confiar en mí y me prestó parte del dinero que necesitaba en ese momento y me prestó unos instrumentos y ciertos materiales que él tenía, pues era odontólogo, Francisco Delgado, saludos de mi parte, amigo. Y yo dije, bueno, me voy para la universidad otra vez y me fui y seguí estudiando. Empecé así, compré las cosas y listo, pasó ese tiempo. Llegué a cuarto año de odontología y los gastos se multiplicaron porque había que comprar más cosas, más pacientes y era una locura. Y ya él me dijo, pues amiga, en este momento no tengo la capacidad, se le presentaron ciertas cosas y ya no puedo seguirte colaborando porque ya no puedo. Yo dije, bueno, me tengo que buscar a otra persona y yo era muy organizada en ese tiempo, siempre lo he sido, pero en ese tiempo yo iba anotando todo lo que él me había prestado, el dinero, llevaba un control de todo porque yo sabía que cuando yo me graduara yo tenía que pagar eso, era una deuda que yo tenía pendiente. Bueno, conseguí a otra persona que me prestó dinero también para yo poder continuar el otro año de odontología, que era cuarto. Y así nos fuimos poco a poco. Me fui bandeando con una persona, con otra, y logré conseguir hasta llegar a quinto año y llegar a las pasantías, o que son, como le dicen, el año rural, donde uno hace, como las prácticas y eso. También fue muy complicado porque el pasaje, los gastos, ya estábamos finalizando, pero todo se multiplica. Los que han estudiado odontología saben que es una carrera muy costosa. Y bueno, llegó el momento de graduarme. El anillo de graduación, el vestido, las cosas, todo fue como decir donado, por decirlo así. Mi mamá habló con unos amigos, conseguimos plata, entre la familia reunimos, se compró el vestido, se compraron las cosas y me logré graduar, gracias a Dios. Pero para llegar a ese momento tuvieron que pasar muchas cosas, que ya les conté algunas. Y yo dije, bueno, llegó el momento de trabajar. De hecho, antes de graduarme empecé a trabajar en el consultorio de un amigo. Y yo dije, es el momento de empezar a hacer el dinero para yo pagar las deudas que tengo de hace año y algo que me prestaron estas personas. Y así fue. En 3 meses logré reunir el dinero que me habían prestado y logré pagar. Amigos, y mi objetivo al contarles parte de mi historia o de este proceso de aprendizaje y de estudios que tuve es porque si usted tiene un hijo, un sobrino, un nieto o cualquier familiar que lo hayan condicionado, porque eso se llama condicionar, decir no va a poder hacer esto, entonces no se queden ahí con ese diagnóstico, no se limiten, hagan o sigan el ejemplo de lo que hizo mi mamita y mi abuela y mi hermana, que era una niña que tenía una edad muy corta, tenía 3, 4, 5 años cuando empezamos este proceso y ella en su corto conocimiento, ella dijo sí se puede, ella vio que sí se podía. Entonces no se limiten cuando les digan no, su hijo o algún familiar no va a poder hacer esto, no se queden con eso porque la vida continúa. Lo importante es que si usted tropieza y se cae, usted se levante, no se quede en el suelo, porque la vida es de situaciones que se van a presentar para enseñarnos y hacernos crecer en todo sentido, porque parece mentira, pero uno hasta de un animalito en la calle aprende si tiene la mente abierta. Entonces, mi idea con esta entrevista o con esta historia que les acabo de contar es para que ustedes sigan adelante, sin miedo, o mejor dicho, sí, pueden tener miedo, porque es que es válido tener miedo, hay que aceptarlo, pero no hay que quedarse ahí sumidos. Entonces vean,
a una niña que le dijeron que no podía estudiar, que tenía desorden de atención, que tenía crisis de ansiedad, que tenía epilepsia, una niña que tenía agresividad excesiva en ese momento y que mi mamá se preocupó, le dijeron que no podía estudiar. Y aquí estoy, soy una odontóloga y creo que mis pacientes al sol de hoy pueden decir que soy una persona dedicada, que soy una persona que le gusta lo que hace y que por lo menos logré estudiar. Así que ya saben, esta es mi historia o parte de mi historia y les aconsejo que pues sigan adelante, no se limiten por nada, porque la vida es de bajos y altos. De usted depende si se queda muy abajo, limitado, o sigue para arriba, como lo hice yo. Entonces, síganme en mis redes sociales, que se las dejo acá. Les agradezco mucho el haberme acompañado y pueden compartir este video porque pueden tener algún familiar o algún amigo que se encuentre en una situación de duda y necesite una luz y posiblemente esta historia pueda ayudarlos. Entonces, les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga y nos vemos en otro capítulo de Una Generación a Otra.